Estamos en contacto con el doctor Máximo Fonrush, presidente de la Asociación de Abogados Será Justicia. ¿Cómo le va, doctor Fonrush? Un placer escucharlo. ¿Cómo anda usted? ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Daniel? Bien. ¿Cómo ve este movimiento? El 12 de abril en tribunales ustedes ya se movilizaron, pero ¿cómo ve este movimiento que exige hoy cada mes y demanda una mejor justicia? Bueno, a ver, creo que es un momento importante, porque yo digo, durante la época del anterior gobierno, la verdad que quienes estamos un poco involucrados en toda esta temática de la justicia, nos tuvimos que dedicar a evitar el avasallamiento del Poder Judicial. La independencia del Poder Judicial estuvo en riesgo, y hubo además notorios avances que intentó, que afortunadamente no pudo concretar el anterior gobierno, para sojuzgar, me refiero por lo menos en el ámbito federal, ¿no es cierto?, que es en el que yo más me manejo acá en esta capital. Ahora esa etapa pasó, ¿no es cierto?, pero estamos en una etapa nueva en la justicia que tiene que ver con toda esta demanda social, donde ya le reclama a la justicia, bueno, no, mire, nosotros estuvimos peleando por la independencia, con mucha gente que estuvo peleando por la independencia judicial. Ahora lo que queremos es que el Poder Judicial actúe, y actúe frente a todas estas cuestiones, ¿no es cierto?, que empezaron a salir a poco que comenzó la nueva gestión, que se le dio, la verdad que, digo honestamente, se le dio a la justicia, le dijeron, bueno, hagan lo que tengan que hacer. Algunos lo interpretaron de una manera en el sentido de decir, sí, hagamos lo que tengamos que hacer, y otros dijeron, sigamos haciendo lo de antes. Pero la verdad que el gobierno no ha intervenido de ninguna manera como lo hacía la gestión anterior. Pero los jueces están en deuda con la sociedad, y me refiero específicamente en la justicia federal, en lo que tiene que ver con todos estos sonadísimos casos de investigación de causa de corrupción, donde fue precisamente que nosotros desde el Colegio de Abogados de la Ciudad y otras varias 30 entidades impulsamos una auditoría sobre la actuación de la justicia federal penal, y allí, ¿no es cierto?, resultó que las estadísticas que todavía están procesándose, pero que de toda la gente que es objeto de investigación, solamente un 10% ha sido procesada en los últimos 20 años. Y la verdad que la estadística no es buena. En esto, lamentablemente, además, todo el Poder Judicial queda englobado en una crítica social, donde la verdad que los que más se destacan son 12 jueces de la justicia federal, en el mal sentido, ¿no es cierto?, donde obviamente tampoco todos esos jueces entran en la bolsa, pero te digo una gran mayoría. Y bueno, y la gente hoy está pidiendo que actúen, o sea, no se trata acá, ¿no es cierto?, de perseguir a nadie, se trata de hacer lo que tienen que hacer, no es que uno diga, bueno, no, porque ahora hay un gobierno y ahora hay otro. No, la justicia tiene que actuar siempre, haya un gobierno o haya otro gobierno. El tema es que hay que hacer algunas, aparte de que muchos jueces que están puestos en tela de duda, ya un poco el desencadenante de la marcha o la movilización esta que hicimos el 12 de abril, vino por una gota que rebalsó el vaso, que fue el famoso caso de Cristóbal López, donde si bien esta cuestión relativa, había dos cosas ahí en juego, el tema de la prisión preventiva, y que es un tema que uno admite discusiones, uno le puede gustarle o no gustarle, pero en ese sentido uno podría decir la prisión preventiva podía entenderse no bien aplicada, pero lo grave, muy grave fue de este caso, fue lo que se llamó el cambio de carátula o la recalificación de la causa, donde en vez de tratarse por una administración fraudulenta, se lo calificó como una apropiación de impuestos o evasión. Esto, para que la gente lo entienda, es muy distinto un caso u otro, porque con ese cambio de calificación que hizo la Cámara, al no considerarse como una organización para robarle plata al Estado, los famosos 8.000 millones, que ahora son 16.000, 17.000, no sé, depende de cómo se los actualice, quedaban afuera, por ejemplo, Echegaray y toda la gente de la AFIP intervino, que según lo que se estaba investigando, acá hubo una maniobra, no fue
no es un tipo que dejó, no es lo mismo que quien no le llega una liquidación o tiene que presentar las ganancias y pagar y no paga. Esto es una apropiación de dinero, o sea, de impuestos que uno cuando iba a cargar nafta, las estaciones de Cristóbal López retenían, y eso se lo tenían que dar al Estado. Pero no era que pasó una vez, pasó dos veces, era sistemático, y esto no se podía hacer de ninguna manera sin la complicidad de altas autoridades de la AFIP, porque le permitieron presentar casi 100 planes, pregúntenle a cualquier comerciante, ¿no es cierto?, de allí, de la provincia, si puede tener esa posibilidad. Nadie lo puede tener, ninguno de los planes se cumplían y así se fue acumulando esa gigantesca deuda que fue un robo directamente al Estado. Entonces, como decía, esto fue la gota que rebalsó el vaso, y de ahí se empezaron a reclamar explicaciones serio en la justicia. Y acá hay que tener en cuenta que tampoco toda la carga de hacer mejoras para la justicia no es solo del Poder Ejecutivo, también es del Congreso, porque nosotros, entre otras cosas, lo que estamos reclamando, solicitando, es que se creen 12 juzgados federales más, que es una manera, cierto, de tener, justamente si los juzgados uno ve lo lento que han ido con las causas, y además es una manera también de oxigenar el fuero, ¿no es cierto?, de poner jueces nuevos que tengan ganas de hacer las cosas y no mantener un status quo. Para eso se necesita el Congreso, para eso se necesita ley. Lo mismo para modificar la ley que maneja la composición y el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, este organismo que hay a nivel nacional y hay también en las provincias, pero en concreto en federal, que es el que designa y remueve los jueces, o sea, designa los jueces nuevos y remueve, o tiene que hacerlo competente para remover a los jueces que hacen las cosas malas. En ese organismo requiere de modificaciones, ¿no es cierto?, importantes, porque hoy no está funcionando de manera totalmente adecuada, y además hay donde está cuestionado judicialmente la falta de equilibrio que hay entre los distintos estamentos que lo componen, y además también hay cosas que tienen que ver, para que la justicia federal funcione mejor, con que se modifiquen, por ejemplo, normas procesales, normas de los códigos, y que eso permita que los procesos sean más cortos. Hoy también, además de que los jueces puedan imprimirle mayor o menor velocidad, hay un problema de fondo que tiene que ver con que los abogados, las defensas, utilizan medios que tienen a su alcance, que bueno, mientras estén en los códigos son lícitos usarlos, pero que llevan a que los pleitos se alarguen también por años, o que se plantean lo que se llaman nulidades. Entonces, supóngase lo más sencillo, uno se inició una causa en tu juzgado, entonces ya se plantea una cosa que es la incompetencia, ¿no? Este juzgado no tiene que intervenir, interviene otro. Entonces llega hasta la Cámara haciendo esta cuestión, la Cámara le va mal, va a lo que se llama la casación, después vuelve. Entonces es como el camino, como el juego de la oca, ¿no es cierto? Claro. Cada tanto tiene que volver al casillero inicial, y eso hace que los pleitos sean eternos. Ahora, doctor, cuando hablamos de justicia, muchas veces nos encontramos con los operadores judiciales, a veces jueces, fiscales, secretarios, y lo que dice, y la pregunta que siempre ellos, o mejor dicho, una de las cuestiones en las cuales se basan, es la cuestión de la legislación. ¿Se puede actuar con la legislación que tenemos? ¿Se puede ser más diligente? ¿Se puede ser más expeditivo con la legislación actual que tenemos? Sí, ciertamente. Esto no quita. Lo que yo estoy diciendo tiene que ver con hacer cosas para hacerla más expeditiva, pero con los elementos que tienen. De hecho, eso uno lo ve cuando ve actuación de unos y otros juzgados, porque un juzgado, ¿no es cierto?, hay juzgados que tienen en promedio mucho más velocidad que otros, ¿no es cierto?, en la tramitación de las causas. Esto se puede hacer. Por otro lado, los juzgados federales particularmente hoy cuentan con una ventaja importante, que es que el Estado, por lo menos el Estado federal, hace legítimo el correcto auxilio de la justicia. La justicia, para investigar, necesita del Estado, porque todos los organismos oficiales que tienen, supóngase, para poner un ejemplo, durante el gobierno anterior, cuando se investigaba la causa famosa esta de Vudú y de Olfán, etcétera,
cuando pedían expedientes a la Inspección de Justicia o al FAN, se habían desaparecido, habían perdido. O sea, los organismos de control que tiene la administración no funcionaban. Hoy todos los organismos de la administración aportan elementos, ¿no es cierto?, no bien se los pide a la justicia. Y esto no les da entonces a los jueces ninguna excusa, como antes podía alguno llegar a darle, bueno, no me mandan la información, o me mandan la información secada. Ahora los jueces que están investigando realmente cuentan con toda la información que necesitan, o sea, no tienen ninguna excusa desde ese punto de vista. En cuanto a lo que tiene que ver los procesos, ¿por qué son tan largos? ¿Cómo les puedo explicar yo a un ciudadano de a pie, por ejemplo, el hecho de decir que hay gente que se le está juzgando por hechos de 10 años atrás? ¿Cómo le puedo explicar eso yo? Bueno, eso es lo que estoy diciendo, que es por ejemplo, la auditoría esta que están saliendo las conclusiones va a determinar o va a proporcionar información, datos duros, como para ver, bueno, hay algunas cosas que hay que modificar, ciertamente, como decía yo antes, del Código Procesal, para dar más dinamismo a las investigaciones. Pero también hay un tema de actitud de la justicia, ¿no es cierto?, en cómo funciona y en cómo acelerar los tiempos, que la verdad que ha sido muy tradicional, especialmente en el caso de la justicia penal, lo que se llama, ¿no es cierto?, el cajoneo de los expedientes a esperar cómo van los vientos. Entonces yo tengo un expediente de determinado funcionario, lo tengo guardadito, se va activando con las mínimas diligencias y bueno, el día que el hombre ya no está más o cayó en desgracia o hay alguna necesidad del juez porque lo están apestillando, lo que sea, por algo, entonces el tipo saca las carpetitas, ¿no es cierto?, las usa. Eso determina, ¿no es cierto?, que si eso se puede comprobar con información que permite sacar esas conclusiones, a esos jueces hay que pedirles el juicio político. ¿Se puede confiar en los jueces federales que hoy, por ejemplo, en el distrito de Cava, pasaron exactamente todo el kirchnerismo sin investigar y que ahora hacen alguna muestra como que investigan algo? ¿Se puede confiar en una persona que ha mostrado ese tipo de nivel de conducta en los últimos años? Mire, yo le diría que hay unos, no sé, de los 11 juzgados actuales, y no voy a hacer nombres, pero debe haber unos 4 juzgados o 5 que más o menos están que antes era difícil investigar, hoy están investigando y investigan razonablemente bien. No quiero decir que no tengan puedan tener algún pecadillo de haber actuado por sentirse presionado. El gobierno anterior también, y no es que yo esté de acuerdo con eso, para mí un juez no tiene que dejar de actuar por sentirse presionado nunca, porque para eso es juez. Pero también hay que entender que los jueces serán sometidos a mucha presión durante la etapa anterior, ¿no es cierto?, a través de medios sutiles y no tan sutiles, como que les hacían denuncias constantemente en el Consejo de la Magistratura y otros medios de presión. En los últimos tiempos el presidente de la Nación propuso una procuradora, ya dijo. Sí. Lo principal, lo primero que pudimos conocer, más allá de un currículum impecable, es el vínculo de amistad con el propio presidente. ¿Se puede llegar a tener, seguir con ese tema de vínculos de amistades con el funcionario político para detentar un cargo de tamaña jerarquía? Mire, yo le digo, la verdad que ese tema no hay, creo que en eso se ha construido, no es que haya una amistad, ¿no es cierto? Hay un conocimiento desde el momento en que esa jueza ha sido jueza del Tribunal Superior, o es actualmente jueza del Tribunal Superior de la ciudad, y bueno, han interactuado en su momento siendo Macri jefe de gobierno, pero por lo que yo tengo entendido de gente bastante cercana, no es que hay una amistad, pero con independencia de eso, creo que esto además tiene que pasar el tamiz del acuerdo del Senado, con lo cual, ¿no es cierto?, los senadores, o sea, esto tampoco es un cheque en blanco, quiero decir, no es que el presidente propone una persona y después pasa por la Comisión de Acuerdos en el Senado, donde el oficialismo no tiene mayoría. O sea, esto va a tener que ser aprobado en recinto, o sea que si hay algún motivo, ¿no es cierto?, en el que hay todo un proceso ahora en marcha, ¿no es cierto?, donde se pueden presentar objeciones, adhesiones, en el marco de un decreto que se llama el 222,
una vez que termina ese procedimiento en el ámbito del Ministerio de Justicia, pasa todo a la Comisión de Acuerdo del Senado y ahí se abre una nueva también ronda de posibilidad de formular objeciones, o sea que el proceso de designación tiene una amplia posibilidad de que la gente plantee, quien así lo considere, que plantee objeciones, si es que no le parece que es la persona indicada o que no reúne las condiciones para ser el procurador, ¿no? Sí, la verdad que es un proceso que es muy interesante poder seguirlo y escucharlo. A ver, especialmente para ver cuál es la opinión de lo que cree que tiene que ser y debe ser el Ministerio Público Fiscal, que es indudablemente que es uno de los puntos fundamentales. El doctor Máximo von Rusch, ha sido un gusto poder escucharlo. Gracias por estos minutos, muy amable. Un gusto hablar con ustedes. No, por favor. El doctor Máximo von Rusch, en contacto, quien es presidente de la Asociación de Abogados Sera Justicia y expresidente del Colegio de Abogados de Cava.